Bueno, pues nada, bienvenidos, especialmente a las caras sevillanas que veo, en fin, o que han venido de Sevilla. Pues esta es la segunda sesión del seminario de intercambios del laboratorio en torno a Picasso. Es una sesión, como ya dije ayer, yo lo que pedí es un régimen muy abierto de seminario, no hay comunicaciones, diálogos, es decir, cada uno lo gestiona un poco en el régimen que prefiere y en este caso tiene componentes performativos, teatrales, y a ellos nos vamos a tener. Realmente, para mí, esta sesión tiene que ver con el hecho directo de que Manuel Prados, que es un artista de Sevilla, fue quien me enseñó esta película. Y mi sorpresa fue que esta película, que es un delirio absoluto sobre Picasso, no tuviera mayor difusión en España. No sé, es como la resistencia debería de pasarse esta película mano en mano, ¿no? Porque es una película tan desacralizadora y por otro lado tan inteligente. Y simplemente le dije que debería de presentarla y fabricar un tipo de dispositivo para que la película tuviera sentido dentro del seminario. Y bien, ellos vienen con un actor, con Alex Peña. Where is Pepe? No, Where is Don José? Es el nombre que han tomado, pero bueno, se trata de una experiencia que está en el filo del enunciado académico, ¿no? Y sin más, creo que será como una primera presentación del actor, de Alex, y después la proyección de la película. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar este ensayo que hemos hecho sobre la película, quisiera decir que las artes performativas que nos llamaban a realizar esta película quizás se vinieron a menos por el valor propio de ella misma, ¿vale? Este ensayo lo hemos realizado Manuel y yo en torno a esta película por eso mismo que ha comentado Pedro, porque es una película que no se conoce, que cuando la veáis verdaderamente la vais a disfrutar, ¿no? Bueno, quería dar las gracias en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras del Museu Picasso que han producido estos intercambios y al artista Pedro G. Romero por su invitación a participar en ellos. Gracias también a ustedes por su asistencia. Para quienes hayan acudido a esta cita sin disponer de información suficiente, aclarar que esta tarde les presentamos Picasso Aventir, Las aventuras de Picasso, película de Hans Alfredson y Tage Danielsson, fechada en 1978. De nacionalidad sueca, la cinta fue protagonizada por el comediante Gösta Ekman en el papel de Picasso. La película, a mis espaldas el cartel, se proyectará por primera vez en este museo, Museu Picasso de Barcelona, tras una disertación, esperemos que apropiada y ajustada a la economía que nos sirve aquí de marco, sobre las técnicas del retrato de las que se ha servido lo más nutrido de la comedia del arte contemporáneo reciente para emplear al personaje Picasso como modelo, motivo y hasta leitmotiv. Retratar a Picasso lleva ya muchos años siendo una labor obligada para muchos y no nos referimos aquí a estudiantes ni a aprendices de academias o escuelas de arte, en ninguno de sus rangos o grados de oficialidad. Nos referimos a un número incontable de profesionales y acólitos del complejo entramado comercial que gestiona la obra y nombre del artista. Trabajadores de diversas nacionalidades, enfrescados a tiempo parcial o completo, en tareas de actualización, reconstrucción o rehabilitación del personaje Picasso, actividades que se desarrollan al tempo alegrísimo del metrónomo capitalista. De luces y sombras hay que entender algo para emprender un retrato, ya que la técnica del retrato, para las disciplinas artísticas figurativas y, por extensión, para las artes en general, se basta en la práctica con preguntarse dos cosas. ¿De dónde le vienen al sujeto las luces y por dónde le caen las sombras? Luces han tenido, muchas luces, los tanto que han recibido beneficios por obra de Picasso, de su mano, humana o divina,
o como por arte de magia tras su desaparición en 1973. Y sombras, a todas luces, también han arrojado sobre todo sobre el nombre del artista. Y es así que en estos tiempos nuestros, la firma del artista responde, en este caso, cada vez menos a la acepción primera y más común del término, la del nombre propio, escrito por un particular para probar la autenticidad de algo. Esta firma en inglés la traduciríamos como signature. Por el contrario, se aferra a esa otra acepción de firma, que nuestra Academia Real relega al cuarto lugar en la definición del término que encontramos en su diccionario de nuestra lengua. Nos referimos a firma como razón social o empresa. En este caso, la traducción al inglés sería firm y el signo muta en marca. Pero no olvidemos que lo que se presenta esta tarde es, sin embargo, un film. Por supuesto, para no mermar su interés por la comedia sueca, no vamos a desvelar ningún aspecto del guión de Las aventuras de Picasso, pero sí partiremos de su tronco argumental para ofrecerles algunas claves. Picasso Aventir, Las aventuras de Picasso. Cuando vean esta imagen en la película, podrá decirse que se hallan en un momento crucial de la línea argumental. Aquí, la firma signo se ejecuta a la velocidad del autógrafo y las series se encadenan. Atención al pincel y al trazo, porque no tardarán en convertirse en chimenea y logotipo. Aclaremos que el acrónimo INC responde a Incorporation, término legal con el que se designa en inglés la formación de una corporación como persona jurídica legalmente constituida. La corporación puede ser una empresa con fines de lucro, una organización o fundación sin fines de lucro, un club deportivo o incluso el gobierno de una nueva ciudad o población. Y si LTD responde a Limited Company en Inglaterra y SL a Sociedad Limitada en España, para terminar de completar la secuencia nos quedarían tan solo 3 letras y 2 símbolos: trademark y, por último, copyright, que, como saben, no quiere decir precisamente derecho a copia. Una vez hechas las presentaciones, tras haber atravesado junto a ustedes estos breves pero contundentes títulos, nombres, marcas y marcos, empezamos a señalar algunas fechas. 1973 fallece Pablo Ruiz Picasso. Si aún estuviera vivo y si no nos fallan los cálculos, el próximo mes de abril cumpliría 130 primaveras. Este autorretrato fue pintado en su último año de vida. Ahora retengan este rostro en su memoria mientras avanzamos 5 años en el tiempo, es decir, un lustro. 1978. Suecia ve por primera vez a Gösta Ekman, comediante que en nuestros días goza del cariño y respeto de su público, interpretando a nuestro pintor malagueño. Es el año en que se estrena nuestra ya conocida película. Y es también el año en que un joven y prometedor director de cine serbio realiza su obra de licenciatura en la Academia de Artes Interpretativas de Praga. Nos referimos nada menos que al hoy ya célebre Emir Kusturica, oriundo de Sarajevo, y a su primer mediometraje, Guernica, que toma el título del célebre cuadro. Guernica, el mediometraje de Kusturica, tiene por protagonista a un chico judío que recuerda el momento en que su padre lo llevó a ver el Guernica de Picasso. Ante el cuadro, el niño le pregunta a su padre qué es eso de ser judío, a lo que éste le responde: mira, es tener la nariz un poco más larga que el prójimo. Hoy eso es importante, mañana no lo será. El niño, aterrado al imaginar que sus familiares y antepasados le ocultan algo siniestro, compone su propio Guernica, como movido por fantasmas y con artes más propias de un asesino en serie. Recorta todas las fotografías de familiares que encuentra en su casa y pega los trozos amputados en un nuevo orden, llegando a crear al final de la cinta esta imagen. Y estén atentos, porque aquí nos encontramos con un grave error de forma que puede dar lugar a más de una confusión. En primer lugar, Guernica de Kusturica tiene un tratamiento realista, incluso historicista, lo que no nos permite pensar que la imagen en la historia que nos cuenta el director
sea de ningún modo falsa, sino que por el contrario es verdaderamente la obra hecha por ese niño. ¿Pero de veras creen que un niño de esa edad sería capaz de hacer una imagen así? Fíjense bien de nuevo en la imagen. ¡Qué precisión compositiva! Kusturica, mezclando peligrosamente el cubismo con el collage, parece creerse aquello que la Vox Populi no se cansa de decir ante ciertas obras de arte. Eso es capaz de hacerlo hasta mi hijo. Quién sabe, igual la idea le vino de algún otro sitio. Pero volvamos a nuestra película. En esta ocasión, con este otro cartel. Esta vez con texto en inglés para el público anglosajón y en el que nuestro protagonista aparece acompañado de la peculiar pareja que forman Gertrude Stein y Alice B. Toklas. Picasso's Aventure, Las aventuras de Picasso, es un biopic del artista, bio de biografía y pic de picture, en inglés película, imagen o incluso cuadro si andamos por el campo semántico de lo pictórico. Quedémonos con película biográfica, y si bien su género cinematográfico es el de comedia, está trabajada a modo de farsa, estilo dramático en el que los personajes actúan de un modo extravagante y extraño, pero manteniendo una mínima cuota de credibilidad, que en este caso se refuerza por tratarse en la mayoría de los casos de personajes históricos. Valga entonces también biopic de ficción o biografía farsesca en la que los actores y su interpretación sostienen el peso del film. Un actor, al igual que cualquier otro artista, crea bien a partir de una propuesta propia o de una ajena. Al trabajar habitualmente bajo las órdenes de un director, se le ha considerado un trabajador por encargo y, por tanto, casi un artesano, despojado de la capacidad creativa en su sentido conceptual. La regulación de su trabajo y la asunción de las jerarquías del trabajo en equipo le alejan del mito del artista autosuficiente, aquel que trabaja en soledad, por cuenta propia y de forma autónoma. En Picasso's Aventure, aquí un fotograma, encontraremos actores y actrices que por el lenguaje que practican pasarán a ser payasos, otros que nos engañarán cual bufones y un protagonista que se alejará de ese mundo para interpretar la farsa de una manera realista, contradicción aparente que tiene como fin presentar a Picasso como observador crítico del mundo que le rodea y de las personas que le acompañan, siguen y mitifican. Intérpretes o actores los hay de muchas clases, en función del lenguaje específico que practiquen en cada trabajo, llegando incluso a concebirse diferentes términos para actores que pasan a denominarse mimos, payasos o bufones. El actor interpreta en primer lugar a partir de su propia experiencia, memoria sensitiva y emocional, y su expresividad natural, incluyendo la palabra si fuera necesario. La pantomima es la rama de la interpretación que practican los mimos y que consiste en la elaboración de un discurso figurativo desde la ausencia de las palabras y a través de la descripción gestual. Esta descripción es la que diferencia la pantomima de la interpretación. Sin embargo, en el cine mudo, ausente también de palabra hablada, la base de la interpretación es el reflejo de la vivencia y no su descripción gestual, por lo que no la denominaríamos pantomima. De la expresión al sentimiento versus del sentimiento a la expresión. Aparte de la utilización de la pantomima en algunos momentos de la película, como recurso y no como medio de algún personaje, el lenguaje que sobresale y se contrapone al utilizado por el protagonista es el del clown o payaso y el bufón. Son claves en la interpretación de todos los personajes que rodean a Picasso en el largometraje. Observaremos personajes payaso como el de José, el padre del artista, que incluso actúa como un bufón hacia el resto del reparto, pero que es comprendido como payaso en su contexto general desde el punto de vista del narrador y del espectador. El payaso se caracteriza por su inocencia y por ser un personaje al que el espectador le gustaría proteger. El bufón, sin embargo, se caracteriza por su astucia y porque reta al espectador. El bufón
Es crítico con la autoridad en todas sus formas y, en primer lugar, con la autoridad del público. El payaso asume el fracaso y vive cada situación como si fuera la primera vez, generando la comedia a través de la asunción de dicho fracaso. Picasso's Aventure es, pues, una biografía narrada en off por el personaje de Gertrude Stein, la escritora y mecenas americana, a modo de retrato. La auténtica señora Stein retrató a Picasso en vida en textos como Su semblanza en 3 partes, Picasso, de la que pasamos a leer la tercera parte, que bien resume las otras 2 anteriores. Y dice así: este era uno que siempre estaba teniendo algo saliendo de él, algo teniendo completamente un sentido real. Este era uno al que algunos estaban siguiendo. Este era uno que estaba trabajando. Este era uno que estaba trabajando y era uno que estaba necesitando esto, necesitando estar trabajando para ser uno de los que, teniendo cierta forma de ser, está teniendo cierta forma de trabajar. Este era uno que estaba trabajando. Este era uno que estaba teniendo algo saliendo de él, algo, teniendo sentido. Este era uno que estaba teniendo siempre algo que salía de él, y esto, lo que estaba saliendo de él, tenía siempre un sentido real. Este era uno que estaba trabajando. Este era uno que estaba casi siempre trabajando. Este no era uno que estuviese enteramente trabajando. Este era uno que no estaba siempre trabajando enteramente. Este no era uno que estaba trabajando para tener algo que saliese de él. Este tenía algo teniendo significado que había salido de él. Él siempre tenía algo que salía de él. Él estaba trabajando. Él no estaba siempre enteramente trabajando. Él tenía algunos siguiéndole. Ellos siempre le estaban siguiendo. Era uno que estaba trabajando. Era uno que estaba teniendo algo saliendo de él, teniendo significado. Él no estaba siempre enteramente trabajando. Picasso diría: si viene Gertrude Stein, que me pille trabajando. Situémonos una vez más en nuestra fecha clave, el año que dijo adiós a Picasso. 1973. Esta no es. Esto tampoco es. Este es. 1973. El aclamado cineasta Orson Welles dirige F for Fake. F de fraude, documental sobre las tretas de un falsificador de arte. Welles, narrador de su propia película, como de costumbre, asegura a los espectadores al inicio del film que durante 1 hora todo lo que les contará será verdad. Apenas pasan los 60 minutos, el actor-director truca el guión para introducir una farsa en la que nuestro artista preferido se convierte una vez más en protagonista. El propio director, actor y una misteriosa chica de la que Picasso se queda prendado, Oya, según la pronunciación de Welles, pondrán contra las cuerdas a Picasso, que se verá sometido a un severo juicio moral sobre cuánto arte da y cuánta pasta recibe, y sobre si en su obra hay más verdad que mentira o al revés. Los personajes de Welles y Oya, con buen ojo, se caracterizan a lo Picasso, unas rayas, ¿vale?, atendiendo a este retrato. Y viendo el modo en que destaca aquí el ojo del artista, y conociendo el buen ojo de Welles, no parece casual que el nombre de la chica se escriba con J. Nosotros, en castellano, la llamaríamos hoja, sin H, como un ojo hembra. Digo yo. Si antes saltamos 5 años adelante en el tiempo para llegar al estreno de Las aventuras de Picasso, saltemos ahora 10 años atrás, una década. 1963. El dramaturgo Samuel Beckett escribe el texto de una película que interpretará, con no muchas ganas, el cómico Buster Keaton, ya anciano. Es un cortometraje que va de ojos y al que Beckett llamó film a secas. Lo que Beckett quiere contar en esta historia silenciosa
mostrándonos a un Buster Keaton que huye despavorido de la mirada de los transeúntes, de la mirada de Dios en un póster, de la mirada de un loro y de la mirada de los propios espectadores, es aquello tan sonado del esse est percipi, o ser es percibido, o dicho de otra forma, sin público no hay teatro. Se cuenta que en el estreno de la película la gente empezó a reír con solo ver a Buster Keaton. Sin embargo, la película no tiene ninguna gracia. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado en estos años sin Picasso? ¿Eran realmente de oro los huevos de su gallina? No sabríamos responder. 2012. Sabemos que la comedia del arte nunca cesa. La pantomima tampoco. Esta es la estatua de Gösta Ekman, ¿no? Lo pueden observar. Un tío licenciado en letras, eso no. Este es nuestro querido Gösta Ekman hoy, haciendo de quietista o estatua humana, una estatua de Gösta Ekman en Suecia. La estatua se encuentra en un parque de Malmö, al sur de Suecia. Este es nuestro querido Picasso, también congelado en bronce. La estatua se encuentra en una plaza de Málaga, al sur de España. El alcalde no. Sabemos de un coche que lleva la firma Picasso y no es ya aquel mítico 2 caballos, sino el nuevo Sara Picasso, con atributos propios de nuestra era digital, como el medidor de espacio disponible, las pantallas a todo color en su interior y, sobre todo, el VisioSpace, la visión panorámica definitiva. Picasso. No sabemos qué ha sido de las señoritas de Aviñón, pero sabemos de ciertos personajes infames que han explotado la que fue tierra del artista y a los que no les han faltado señoritas de compañía. También sabemos de otros personajes que hacen de la colocación del Guernica una cuestión de Estado. Y de bufones, jóvenes y mayores que nos inquietan con sus disfraces y alegorías. Nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero no queremos demorar más el comienzo de las verdaderas aventuras de Picasso de mano de los verdaderos artistas Gösta Ekman, Danielsson, Alfredson y compañía, para devolverles el humor después de esta última secuencia. Esperemos que se lleven algo bueno de este intercambio y que al final de la película ustedes consideren qué sería más justo, si perdonar a Picasso o pedirle perdón. Y ahora pasemos a la proyección de la película. Gracias.